Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Egnilismar Rincón Teatín, psicóloga y estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. El día de hoy hablaremos sobre el sistema nervioso central y sus generalidades. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que coordina todos nuestros procesos corporales y se encarga de coordinar funciones del cuerpo humano como la elaboración de respuestas, las actividades motoras, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, entre otras más. El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo contiene millones de neuronas que interpretan, responden y transmiten una gran cantidad de información y se encuentra en la cavidad craneana, mientras que la médula espinal es aquella que conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto de nuestro cuerpo. Aquí se relaciona la primera división del sistema nervioso central, que es el encéfalo. El encéfalo se divide en tres áreas. El prosencéfalo, que es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. El cerebelo, que controla la motricidad fina, el equilibrio y la postura. Y el tronco encefálico, que es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Al abordar la subdivisión anterior, como lo mencioné, diciendo que el encéfalo se divide en tres áreas como prosencéfalo, cerebelo y tronco encefálico, abordaremos en primer lugar el prosencéfalo, que se divide en dos estructuras. El telencéfalo, que es la estructura en la que la integración de la información transmitida por las neuronas llega a la etapa más compleja. Y el diencéfalo, que interviene en las sensaciones, controla las emociones y dirige todos los sistemas internos. De las subdivisiones mencionadas anteriormente, tenemos otras que se desprenden de ellos. Entonces, hablábamos del telencéfalo, que es la estructura, la integración de la información que llega a la etapa más compleja. Este telencéfalo se subdivide en corteza cerebral, que está compuesta fundamentalmente por materia gris y varias capas de neuronas coordinadas entre sí. La sustancia blanca, que es la que contiene fibras nerviosas o axones, las cuales son extensiones de las células nerviosas. Muchas de estas fibras nerviosas están rodeadas por un tipo de envoltura o capa llamada mielina. Seguidamente están las comisuras, que son formaciones que conectan ambos hemisferios, y por último los ganglios basales, que son un conjunto de materia gris que intervienen en diferentes procesos, normalmente relacionados con el control de los movimientos voluntarios y con la automatización de estos. Asimismo, el diencéfalo contiene sus subdivisiones, abordando que se subdivide en el tálamo, que es el que ayuda a procesar la información que le llega desde los sentidos y la transmite a otras partes del cuerpo. El hipotálamo, que es el que controla la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. El epitálamo, que es aquel que contiene la glándula pineal, que es la encargada de controlar el ciclo del sueño. Y por último, el subtálamo, que colabora con la información motora, interviene en matizar el acto motor y trabaja coordinándose con los ganglios de la base. Ya hablamos de las generalidades del prosencéfalo, que es la primera subdivisión, podemos decirlo así, del encéfalo. Ahora, en segundo lugar, encontramos el cerebelo. El cerebelo es el encargado de coordinar los movimientos y el equilibrio. Además, integra información proveniente de los sentidos. Dentro del cerebelo se encuentra la corteza cerebelosa, que es aquella sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales y es donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. Asimismo, aquí en el cerebelo se encuentran los núcleos cerebelosos, que son aquellos que reciben entradas inhibitorias de las células de Purkinje, de la corteza cerebelosa y entradas excitatorias de las vías de las fibras musgosas y de las fibras trepadoras.
Como tercera subdivisión del encéfalo, abordamos el tronco encefálico. Es aquel que contiene fibras que conducen señales desde y hacia la médula espinal y también cuerpos celulares de neuronas cuyos axones forman 10 de los 12 pares craneales, los cuales traen información de receptores sensoriales. Dentro del tronco cerebral se encuentra el cerebro medio o mesencéfalo, que es aquel que coordina todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. Asimismo, está la protuberancia, que es la que ayuda a controlar el ritmo respiratorio. Y el bulbo raquídeo, que es el que contiene los centros para la regulación de las actividades respiratorias, vasomotora, cardíaca y reflejas. Para realizar un resumen de lo que abordamos anteriormente, podemos evidenciar acá todas las subdivisiones de la primera estructura del sistema nervioso central, que es el encéfalo. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, el encéfalo se divide en prosencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. Y de aquí se pueden observar cada una de sus subdivisiones. Además del encéfalo, la médula espinal también conforma el sistema nervioso central. Ella actúa como un enlace entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Se encarga de transportar impulsos del encéfalo a las diferentes partes del cuerpo. Se halla en el interior de la columna vertebral y se conecta con el encéfalo mediante el bulbo raquídeo. La médula espinal se puede observar que está conformada por sustancia blanca, quien es la responsable de la transmisión de impulsos. Se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro, son los subcorticales, contienen fibras nerviosas como axones y las cuales son extensiones de las células nerviosas neuronas. Y la sustancia gris, que se relaciona con el procesamiento de la información, pero al carecer de mielina no es capaz de transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. Esta característica se asocia con la función del procesamiento de información, es decir, la función del razonamiento. Muchas gracias por su atención y espero que este tema haya sido de su agrado.